Hola, Juan Ferro, Carlos de Ita. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Juan Ferro, ¿qué decir? Diseñas sonido, tienes tu propio estudio, 1000 ciclos, llevas muchísimos años ya haciendo postproducción de sonido, muchísimos títulos mar adentro, has estado en ADU, por estas dos has recibido un Goya. Pero bueno, tienes innumerables, obviamente, créditos y llevas muchísimos años en esto. Y Carlos de Ita, pues no me veo muy capacitado realmente para presentarte. Es como un trabajo muy especial, no son muy poquitos. A mí me cuesta definirme porque no hay un nombre concreto, ¿no? No hay una profesión que haga esto. Yo soy naturalista, como primera punto de partida, ¿no? Y grabo sonido. Y con esos sonidos de la naturaleza, el paisaje sonoro, los animales, en general los sonidos de la naturaleza, pues hago muchas cosas, ¿no? Hago radio, hago blogs, hago libros que suenan con los QRs, exposiciones, aplicaciones. En otra época hacíamos CDs con sonidos de pájaros, pues para que los naturalistas identificaran a los pájaros y demás. Es decir, yo toco con esos mimbres, el sonido de la naturaleza, hago muchas cosas. Y una de las cosas que he hecho mucho ha sido sonorizar documentales y un poquito menos, pero de eso vamos a hablar hoy, con esos mismos elementos, elaborar algunas secuencias sonoras en películas de ficción o documentales de largometrajes en los que la naturaleza tiene un peso específico, ¿no? Es decir, es una pieza más del montaje, de la acción, es un personaje más. Y entonces, bueno, pues en ese campo un poco marginal para mí, que mi campo es el otro, ¿no? Es el de los árboles y los pájaros. En ese campo es donde he colaborado bastantes veces con Juan y creo que hemos hecho cosas para mí muy satisfactorias y por motivos que iremos desgranando a partir de ahora, ¿no? Entonces, si quieres que me defina, pues yo diría que soy un naturalista metido técnico de sonido. Un poco lo que dijo Carlos me da pie como para arrancar un poco esta charla. La primera película que hicimos juntos fue El nacimiento de una pasión, que era un documental acerca de la historia del fútbol. Para mí, Carlos es básicamente una de las personas con las que he trabajado, de las que más he aprendido. Creo que puedo decir dos, y una es Carlos. Y he aprendido muchísimo. Y claro, nuestro primer contacto fue en este documental y yo venía de otro mundo, venía del mundo de la ficción, de la televisión, del cine, pero de la ficción pura y dura. Y claro, el encontrarme con alguien que pensaba el sonido de una manera completamente diferente a cómo lo pensaba yo, fue increíble. O sea, yo era de los que decía, aquí pajaritos, ¿no? Y cuando me encontré con Carlos me decía, ¿pero qué? Una curruca, un mirlo, un pito real, y era como, fue como enfrentarme o encontrarme con un mundo completamente diferente, gigante, y que me parecía además muy, muy rico para ilustrar muchas veces muchas de las sensaciones que uno busca como diseñador de sonido en la ficción. Yo estoy constantemente yo pienso las películas como una sucesión de estados de ánimo. Para mí, una secuencia tiene que transmitir una sensación emocional y estoy constantemente buscando de qué manera puedo relacionar la imagen y el sonido para transmitir esa sensación, ¿no? Y el sonido de la naturaleza, desde que conocí a Carlos, me apareció como una herramienta fundamental, ¿no? Como un elemento lleno de riqueza para transmitir estados de ánimo, emociones. Y no solo el sonido de la naturaleza, la forma en la que Carlos se acerca al sonido es un acercamiento, aun cuando esté grabando una fábrica o la calle o el tráfico. Carlos tiene una forma de acercarse, de escuchar, que para mí fue súper novedosa y enriquecedora, ¿no? Me acuerdo una vez, Carlos, que cuando Bruno era muy pequeño, que no sé, mi hijo tendría, no sé, 2, 3 meses, que fui a tu casa, que lo conocieseis y tal, y me dijiste algo así como, tipo, como,
¿y estos bichos como comen mucho? ¿O cada cuánto comen? ¿No? Y dije, claro, Carlos ve todo como bichos, o sea, a los seres humanos también, entonces graba un actor como si grabase un mirlo, de la misma manera, con la misma pasión, con la misma escucha, ¿no? Pone la misma atención en la voz de un actor que en el canto de un mirlo, ¿no? Y escucha con otra cabeza. Entonces, para mí eso fue súper enriquecedor y encontré ahí una herramienta y una forma de trabajo que me sirvió mucho a la hora de encarar muchas secuencias de películas de ficción o series de ficción en las que me veo involucrado, ¿no? O pienso cómo resolver. Y es por esto que a partir de ese momento, de que lo conocí a Carlos, dije, bueno, más allá de que Carlos a veces no estaba involucrado en una película o en una serie, siempre busco la manera de confiar en él o contar con él para llevar el sonido de la naturaleza a la ficción, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco, Carlos, no sé, que nos cuentes un poco cómo escuchas, digamos, cómo te aproximas a la grabación de la naturaleza, ¿no? ¿Con qué oídos? Bueno, por alusiones, ¿no? Que se dice en estos casos. Bueno, has dicho una cosa que yo no sé si estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, si lo percibes así será algo ahora de ello, ¿no? Que yo me acerco igual a grabar un pájaro, una tormenta, a tu hijo Bruno o un camión, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo tengo una peculiaridad en mi trabajo y es que, aunque esté en un equipo de rodaje o trabaje solo, muchas veces es así, yo dispongo de todo el tiempo que quiera, todo el tiempo que me pueda permitir, ¿no? De manera que yo dispongo de la que para mí es la principal herramienta para grabar, que es la paciencia para esperar a que suceda algo. Las herramientas son las que conocéis perfectamente todos mejor que yo, los diferentes tipos de micros y demás, pero la herramienta fundamental para pillar un buen sonido, ya sea un animal o no, es esperar la oportunidad. O sea, no tengo prisa por hacer el wild track porque tengo que seguir corriendo para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esa actitud es la que a mí me lleva a esperar el momento adecuado, el momento oportuno, a reconocer acústicamente el lugar que quiero grabar, a reconocer los elementos sonoros que identifican ese lugar, que no todos funcionan igual de bien, y a buscarlos, ¿no? Esa sería la clave. El que cuando yo voy a grabar algo, normalmente no estoy apremiado por coger 4 tomas y salir corriendo, sino que me tomo el tiempo, ese es mi privilegio, me tomo el tiempo que necesite para estar allí esperando a que suceda lo que quiero que suceda y a grabar desde donde yo quiero grabarlo, ¿no? Porque pensad que el campo no es un estudio de grabación, o no es un set que tú pones a la gente, bueno, como te dejan, pero bueno, más o menos tú te colocas donde quieres o te dejas de las luces o tienes herramientas, tienes recursos, ¿no? En el campo tú estás donde estás y los pájaros, los animales se colocan donde les da la gana, aparecen cuando quieren y se van cuando menos te lo esperas, ¿no? Y muchas veces cuando vas a grabar pasa un avión. Entonces, esa capacidad de disponer de tiempo para saber dónde quieres que todo confluya es muy importante, ¿no? Porque al final tú esperas a que suceda algo. Esa sería, yo diría, la herramienta principal a la hora de afrontar ese trabajo tal y como yo lo hago. Los resultados son los que sean, ¿no? Eso sería lo primero. Otra herramienta importante, claro, es... yo antes me he definido más como un naturalista metido técnico de sonido, ¿no? Pero lo importante es el naturalista. O sea, darle a un botón no es difícil. Lo más complicado es saber dónde van a estar, a qué hora, en qué momento y qué van a decir y qué están diciendo. Porque una cosa muy importante a la hora de elaborar estos montajes sonoros, hay que tener en cuenta que por la naturaleza, ya sea un bosque, una laguna o un parque urbano, por la naturaleza corren muchos mensajes, ¿no? Los pájaros cuando cantan se están transmitiendo mensajes, los insectos, los anfibios. Entonces hay que entender qué está pasando ahí para pillar esa esencia que te permita describir un lugar por medio de sus sonidos, ¿no?
Luego ya pues tener en cuenta otros elementos pues como los vientos, las reverberaciones, la acústica del lugar, ¿no? Y procurar que no haya mucho ruido, claro, eso no siempre depende de ti. Pero eso sería un poco la actitud, ¿no? La que a mí me lleva a colocarme para grabar un mirlo, para esperar que pase un avión, para grabarle como yo quiero grabarle, no como pueda, ¿no? No sé si esto es algo muy original, yo creo, a mí me parece absolutamente natural, ¿no? Si no entiendo cómo se puede hacer de otra manera, pero bueno, si hay que bucear en cuáles son esas formas de afrontar esa grabación, esas son. Y es muy importante, claro, saber a qué suenan las cosas, para después saber a qué suena esa imagen que te proponen y sobre todo para saber de qué elementos sonoros se dispone, a qué puedes acudir para contar esas sensaciones que tú comentas, ¿no? O sea, tú quieres que aquí haya mucho calor, pues tenemos unos elementos. En este lugar quieres que haya tensión, pues tenemos estos otros. Porque lo que sí que es importante es que los sonidos naturales ofrecen una enorme variedad de formatos, de timbres, de frecuencias, de todo, de ritmos, y digamos que la paleta es muy grande como para poder elegir siendo coherente, ¿no? Porque no vas a poner un pájaro de la selva amazónica cuando estás hablando de los bosques de la Comunidad de Madrid, pues dispones de una paleta muy grande para satisfacer esa ansiedad que tenéis los montadores de decir, no me vale porque quiero que esto me produzca ansiedad. Joder, pues si no te vale la curruca, te valdrá el zarapito, yo qué sé, ¿no? Es decir, conocer un poco el elenco, todo lo que dicen, todo lo que es coherente para no mezclar, porque para mí como naturalista es fundamental, es un prurito que yo tengo, que las cosas sean verosímiles. Igual que alguien de vestuario se va a empeñar en que su vestuario sea coherente con la época y el momento y el sentido de la película, yo soy muy autoexigente en que lo que suena ahí sea verosímil. Sí, yo creo que de hecho es algo de lo que hablamos siempre, ¿no? De cuidar mucho la verosimilitud, pero hay una cosa que a mí siempre me sorprende cuando trabajamos, pues nuestra forma, por lo menos en las películas de ficción en las que yo te planteo trabajar, como que nuestra metodología habitual es nos sentamos, vemos la película y vamos evaluando secuencia por secuencia. Mira, Carlos, aquí en esta secuencia a mí me interesa generar esta sensación, aquí está otra, aquí está otra. Y lo que siento, bueno, que te lo comenté alguna vez, lo que siento es como que tú eres un medium, ¿no? Como alguien que está... Mejor eso que un fantasma. Sí. Claro, entre el mundo de la ficción y el mundo de lo natural, extraes de lo natural lo que nos sirve para contar la ficción. Eso es algo que a mí, aunque me des los micrófonos que tú usas, el grabador que tú usas y me sueltes en el medio del bosque, pues yo no voy a saber encontrar, ¿no? Y no solo que me parece interesante que interpretas la naturaleza en tono de ficción, porque encuentras en la naturaleza elementos narrativos, como son la tensión, la sensación de placer. No solo eso, sino que también cuando trabajamos muchas veces en la narración audiovisual con elementos de plano. Entonces, me gustaría saber, o sea, que nos cuentes un poco cómo grabas con esa perspectiva, con la perspectiva después de construir una ficción audiovisual, ¿no? Hay términos, hay primeros planos, hay profundidad de campo y a la vez hay emoción, ¿no? O sea, que me dices, bueno, yo muchas veces tengo en las charlas que tenemos, te digo, mira, Carlos, aquí quiero generar sensación de tensión, pero a la vez profundidad de campo, porque mira, ves que ahí se ve un claro en la selva, que ¿por qué no tratamos de que de ahí venga algo que genere tensión y que además compensamos el cuadro? Y tú encuentras esos elementos, ¿no? Con los que construir eso. Me gustaría saber cómo los grabas, cómo te lo planteas a la hora de grabar. Bueno, ahí yo he aprendido mucho también trabajando contigo, ¿no? Porque Juan Ferro, los que le conozcáis, sabéis que es una persona hiperexigente, hiper minuciosa, perfeccionista y que te plantea cosas a veces imposibles, ¿no? Porque me acuerdo de alguna vez que viendo un plano en el que era un sitio absolutamente vacío y decías, ¿cómo rellenamos el primer plano? Y yo qué sé, si aquí no hay nada, ¿no? Pero bueno,
Hay que decir una cosa, que yo generalmente no trabajo específicamente para una película. A veces sí, ¿no? Y a veces he grabado incluso hasta malamente, supongo, los diálogos, esas cosas. Pero yo muchas veces, cuando estoy grabando para un proyecto, tengo la suerte de que a mí me dejan ir por mi cuenta. Entonces, yo voy como en paralelo, esto más en documentales, en largometrajes documentales, como algunos que hemos hecho para cine, pero de naturaleza, ¿no? El Cantábrico, de esa, que ahí Juan también está implicado en alguno. Pero yo voy siempre un poco a mi aire, en paralelo, mirando lo que hacen y consiguiendo los elementos que después intuyo que van a hacer falta. Quiero decir que yo no es que esté buscando los elementos de un plano concreto, sino que estoy buscando describir acústicamente un paisaje, antes de saber lo que han rodado, ¿no? Entonces, es muy importante ese desvinculación, o como se diga, de la parte de imagen, porque a mí me permite tratar el paisaje sonoro como un elemento autónomo. Es decir, yo llego a un bosque, a una laguna, y lo escucho, lo conozco, lo saboreo, lo disfruto, porque al fin y al cabo soy un naturalista. Y luego, una vez que he identificado todo lo que suena ahí, es cuando voy a grabar pues, diferentes ingredientes, ¿no? Mi proceso de aproximación suele ser empezar grabando en gran angular, si queréis, ¿no? el paisaje, micros angulares, micros carretes, como si fuera el fondo, el telón de fondo, y luego cuando identifico los elementos que quiero grabar, pues me voy acercando poco a poco a ellos. Y en ese acercamiento paulatino, pues voy consiguiendo, sin querer, todos los planos intermedios, porque si yo me quiero acercar a un mirlo o quiero dejar que ese mirlo se acerque a mí, pues ese mirlo va a estar primero lejos, luego va a estar a media distancia, luego va a estar cerca y luego va a estar muy cerca. Con lo cual yo tengo los cuatro planos, ¿no? Los 4 valores o los cuatro términos. Y eso es fundamental luego a la hora de colocarlo, como si fuera, ya sabéis, ¿no? Soy montador de sonidos, no tengo que explicaros nada. Colocarlo en el editor a la hora de asignar un sonido a cada uno de los elementos que Juan o el director o quien sea a los que les quiere dar cuerpo. Yo creo que la gran aportación del sonido a una película, cualquier tipo de sonido, es que crea, más allá de crear la tensión, crea el espacio, ¿no? El sonido define muy bien los volúmenes espaciales, ¿no? Y claro, la gran ventaja del sonido de naturaleza respecto a otros universos sonoros es que la cantidad de elementos sonoros que hay, la cantidad de voces disponibles es muy superior. Yo me puedo imaginar que tú puedes ir a una fábrica a grabar cómo suena una fábrica y tienes muy pocos elementos sonoros, ¿no? Tendrás mucho ruido, pero tienes muy poca diversidad sonora. Sin embargo, te vas a un bosque y tienes 200 cosas que puedes utilizar para definir un primer plano poniendo un grillo, por ejemplo, un saltamontes, ¿no? Lo típico que decimos de un arbusto, aquí va una chicharra. El horizonte ahí lejos, hay grazna a lo lejos con una acústica, con una reverb, que a mí además me gusta que sea natural. No digo que no voy a utilizar recursos técnicos, pero a mí me gusta mucho usar las reverbs naturales, las acústicas naturales, para definir un horizonte lejano. Si encima estamos en Atmos, pues arriba pones los bichos que te pasan volando, ¿no? Así, no es difícil, conceptualmente hablando, identificar los términos de un plano y construir una pequeña banda sonora que utilice todos esos planos, ¿no? que ocupe todos esos términos, ¿no? Aquí a media distancia, arriba, abajo. Todo eso en cuanto a lo que es el puro ambiente. No estoy hablando de lo que sucede en la acción. Si hay un pájaro cantando en medio, pues habrá que sonorizarlo también, ¿no? Aunque muchas veces, no, nunca es el sonido directo, pero bueno. Eso en cuanto a la composición del ambiente, ¿no? Yo además lo que creo es que esas cosas que dan mucha verosimilitud también, ¿no? La naturaleza, aunque no seamos naturalistas, todos hemos estado en el campo, todos hemos estado relajados en el campo, todos hemos pasado calor en un día lleno de moscas y de chicharras, de manera que cuando tú construyes, a lo mejor yo no he estado en una batalla nunca en la guerra, bueno, a lo mejor no, afortunadamente, ¿no? Y no he estado en muchas fábricas y a lo mejor yo no he viajado en una cabina de un avión, pero sí que he estado en un bosque, ¿no? Entonces, cuando alguien te construye un bosque, acústicamente hablando, y ese bosque es verosímil, tú lo vas a sentir de una manera, y tú me refiero a un espectador totalmente ajeno a estas inquietudes naturalísticas, pero lo va a entender muy bien, porque es un lenguaje que todo el mundo entiende muy bien. Todo el mundo entiende muy bien un día de chicharras, todo el mundo entiende muy bien una noche llena de grillos, la serenidad, el sosiego de eso, ¿no? Entonces, si vas más allá de poner 4 ruidos, sino que vas más creando atmósferas sonoras con una intención narrativa, yo por eso creo que son
son recursos muy, muy eficaces, ¿no? Son tan eficaces. Aquí también se puede, trabajándolo bien, se puede hacer eso, porque nos habla de un mundo sonoro que conocemos bien. No sé si se ha Y Carlos, interrumpido o... Sí. no, no, lo que me gustaría que nos cuentes un poco también, cuando tú vas a grabar estos planos, porque, claro, cuando trabajamos juntos, siempre, digamos, la fórmula, digamos, de capas sobre la que solemos trabajar es primero construir un fondo neutro, digamos, que contenga como la imprimación, digamos, de quien va a pintar en un cuadro, ¿no? En una tela. Le damos una capa de imprimación para poder pintar encima, digamos, que sería como ese telón de fondo, pero luego tú sí que logras separar los elementos, los solistas, encuentras, o sea, eres capaz de grabar la orquesta, pero también de grabar los solistas, porque lo que yo me encuentro muchas veces cuando salgo a grabar naturaleza, y como muchos colegas entiendo que no somos naturalistas, es que, bueno, pues grabamos un ambiente, ¿no? Pero lo que me encuentro trabajando contigo, y cuando tú me desgranas elementos de tu librería, y los ponemos me hace acordar esto a un teatrillo, ¿no? Donde ponemos el telón de fondo y luego vamos poniendo los muñecos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes cómo te enfrentas a eso, que grabas con distintos micrófonos, además identificando las distintas especies que quieres registrar, y además cómo haces para que también tú pases desapercibido, porque entiendo que los elementos de la naturaleza son bastante esquivos al ser humano, ¿no? Sí, lo primero que la sensación que cualquiera que vaya un poco con el oído, ¿no?, tiene cuando llega a la naturaleza, llegas al campo, es que en torno a ti hay un gran vacío, ¿no? Porque todos los bichos han salido de estampida y se mantienen, te rodean, ¿no? Es como esa distancia señala la desconfianza, ¿no? Eres un intruso y dices, te hemos visto, no nos fiamos de ti, estás ahí, pero te están rodeando, ¿no? Es como si las aguas se abren en torno a la proa del barco y se reúnen detrás, ¿no? Siempre está todo demasiado lejos. Lo fundamental parece una obviedad, pero lo fundamental para grabar cuando los animales hablan, se están comportando, ¿no? Esto, si un bicho dice, un pájaro canta, eso delata un comportamiento. Para que un animal se comporte con naturalidad, tiene que estar tranquilo, confiado y no sentirse amenazado. Y en el campo solo hay una manera de conseguir eso, que es escondiéndote y haciéndote invisible. Eso requiere tiempo, claro, hay que llegar a un lugar y esperar mucho tiempo a que las aguas se vuelvan a reunir y los animales vuelvan a acercarse y a comportarse con naturalidad, que es lo que yo busco, ¿no? Que se comporten con naturalidad, en plan un poco como un paparazzi, ¿no? Escondido esperando a ver si pillas el momento culminante de una acción, ¿no? Entonces, esa es la paciencia del naturalista, como la paciencia del fotógrafo naturalista o la paciencia del observador, es lo que decía al principio, es fundamental, y una cierta capacidad de esconderte, ¿no? Muchas veces los que trabajamos en el campo con fauna salvaje, trabajamos escondidos en unas casetas de lona, le llamamos hive, ¿no? Escondites en inglés. Una caseta de lona en la que tú estás metido y un aguardo y ahí, pues, bueno, pues acaban ignorándote, ¿no? Solo excepcionalmente, y no sé muy bien por qué razones, hay veces que los animales, no es que tú seas invisible, es que te ven pero te ignoran, porque te reconocen que no eres un peligro. Y eso depende, yo creo, mucho de tu actitud, ¿no? Si tú transmites... si tú vas gateando y escondiéndote, el bicho te va a ver y va a desconfiar. Si estás tranquilamente quieto, pues después se confían, ¿no? Pero fundamentalmente es la invisibilidad por medio del el escondite, que viene de la movilidad, de estar quieto, ¿no? Yo grabo con diferentes tipos de micrófonos, con diferentes distancias vocales, por decirlo así, ¿no? Desde, bueno, pues a lo mejor un par de cardioides en configuración, la que sea, o RTF, XY, lo que sea. Y luego, pues, diferentes micrófonos de cañón con diferentes también diferentes distancias. Y utilizo mucho un elemento que no es bueno, pero es muy eficaz, que es un micrófono de parábola. Un micrófono de parábola, lo habréis visto muchas veces, es un disco, una especie de pantalla, una curva parabólica con un micro o dos en estéreo,
que recibe el sonido frontal, lo rebota, lo focaliza y amplifica la señal, ¿no? Entonces, pues te coloca 7, 8 veces más cerca de lo que estás, ¿no? Eso a la hora de trabajar con animales esquivos es muy importante, claro, eso es fundamental. El problema de los micros de parábola es que, por su construcción, la respuesta en frecuencias es directamente proporcional al foco de la parábola, es decir, las longitudes de onda grandes, los graves, no los focaliza, no los amplifica, con lo cual suena todo muy agudo, muy medioso y muy agudo. Eso para grabar pájaros da igual, porque los pajaritos son muy agudos, pero para grabar animales más sólidos, pues no, más sólidos, un ciervo, un bicho grande, no suena bien, ¿no? Y los ambientes, la atmósfera, el viento y tal, tampoco suena bien. Pero bueno, en la mezcla tú puedes añadir, quitar, ecualizar, subir y bajar, ¿no? De manera que le das. Y tú ahí eres un maestro, ¿no? Ecualizando, bajando y haciendo confortable este tipo de sonidos, ¿no? Pero lo fundamental es, lo diré otra vez, ¿no? Es conocer dónde andan los animales y esperar a que vengan. Y siempre tenerlos muy cerca. También uso muchos radiomicros, pero un radiomicro te la juegas, tienes que saber dónde se supone que va a ir, ¿no? Y bueno, pues eso es mucho suponer. A lo mejor en un nido sí, pero nada más, ¿no? Pero claro, cuando un animal se acerca a un radiomicrófono y se coloca a la distancia de la solapa, pues y sin ropa que tape y que roce, pues es maravilloso, ¿no? Porque te canta en un primer plano que luego muchas veces te cuesta hasta procesar, porque tienes que alejarlo en la postproducción, ¿verdad? Pero vamos, fundamentalmente es conocer la orquesta, conocer el concierto y grabar por pistas, uno a uno, ¿no? Y después integrarlo en ese relato, que insisto, el relato es el que hacéis vosotros, ¿no? Yo proporciono los materiales, los mimbres, Sí, pero el relato... la forma en la que trabajamos, de hecho, muchas veces lo hablamos, ¿no? De la utilidad o no, por ejemplo, de los micrófonos multipista. Yo tengo la sensación, de la forma en la que nosotros trabajamos, que creo que es la forma en la que uno puede construir un relato dramático, Claro. es trabajar por capas, con los elementos por separado, y ahí es donde yo creo que tú haces un trabajo increíble, ¿no? De decir, oye, te traigo los elementos por separado, los muñequitos por separado, y no esa sensación global, ¿no? Es como muy optimista creer que uno va a colocar un micrófono holofón en el medio del bosque y va a tener sonando el animal que uno quiere, en el momento que uno quiere, en el lugar de la sala que uno quiere. Esto es, claro, lo que pasa es que una además cosa de un optimismo muy no, y además yo, ridículo, bueno, ¿no? yo técnicamente no, a mí pregúntame de pájaros, ¿no? Pero creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que esos sistemas surround, esos no graban objetos. O sea, en Atmos, a veces, el Dolby Atmos, los sonidos los distingue entre beds, o sea, como camas o lechos, que son los fondos, y objetos, ¿no? Me parece que, aunque no trabajemos siempre en Atmos, por desgracia, es muy significativo, ¿no? Cuando tú grabas con un micrófono de multicanal, en realidad estás grabando el mismo sonido en todos los canales, con más o menos presencia, pero si hay un bicho cantando aquí, lo va a grabar en toda la circunferencia, ¿no? Entonces vas a colocarlo en todas las partes. Y no es eso lo que buscamos. Eso puede valer para el viento, para el mar, para un sonido, un walla, un sonido continuo, fondo, pero no a la hora de construir espacialmente un recinto acústico, ¿no? Yo recuerdo un día contigo, Juan, grabando nada que ver con pájaros, porque eran las campanadas de la Puerta del Sol, o sea, imaginaros, ¿no? No tenía nada que ver aquello. Pero bueno, para no me acuerdo qué proyecto, que colocamos un micrófono, esto es un micrófono de 5.0, y tú oías las mismas voces por todas partes, ¿no? Decía, pero esta persona, este que grita, ¿dónde está, no? Porque claro, el micrófono captaba todo, ¿no? Nosotros queríamos voces puntuales colocadas en cada una de las 5 esquinas de la sala, o las 4 esquinas, perdón, de la sala, ¿no? Y entonces eso hay que construirlo. Si necesariamente tú puedes grabar con uno de esos micros, pues un fondo continuo, un telón de fondo, pero... Y tienes la urdimbre, ¿no? Está lleno de grillos, a lo mejor, está lleno de viento, de olas, de mares, de sonido de un río grande. Pero los colorines, los objetos, hay que hacerlos uno a uno y colocarlos en su sitio. Y eso yo creo que sigue siendo un trabajo muy artesanal. Posiblemente esté equivocado porque yo os insisto que yo soy más naturalista que técnico, pero en cualquier caso a mí eso es lo que me divierte y es lo que yo quiero seguir haciendo, ¿no? Grabar uno a uno las cosas y colocarlas en su sitio a la altura
que yo quiera que el equipo considere oportuna a la hora de crear estas sensaciones, ¿no? Si tú quieres cerrar mucho el plano, hay que poner un brillo aquí muy cerquita para que no lo ves, pero te está definiendo el término sonoro, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas para mí siguen siendo muy artesanales, a pesar de que utilicemos aparatos muy, muy sofisticados y muy complicados. Sigue siendo muy, muy de cortar y pegar concretamente colorines, ¿no? Aquí, aquí como alfileres, aquí, allá, ¿no? Sí, además Y, que bueno, lo hacemos, cuando lo hacemos, cuando nos sentamos a trabajar y lo hacemos no solo en el sentido dramático de una secuencia, sino que, por ejemplo, si el diálogo, los personajes que están dialogando, o incluso visualmente la imagen tiene mucho peso a la izquierda, pues compensamos con un sonido que venga de la derecha. O sea, trabajamos no solo dramáticamente, muchas veces cuando trabajamos juntos, trabajamos incluso espacialmente de una manera muy particular, ¿no? Y para que eso pueda ocurrir, los elementos tienen que estar completamente por separado, o sea, ser manipulables, ¿no? También creo que además de la grabación hemos encontrado juntos incluso herramientas como para aislar los elementos de una manera sí, ya sí, claro. quirúrgica, ¿no? Y hemos trabajado, bueno, trabajamos mucho con RX para Claro. desglosar los elementos casi de forma quirúrgica y moverlos en el espacio y colocarlos en el espacio. Y yo creo que más allá de lo dramático, digamos, de definir la empatía o anempatía con la secuencia, de definir la relación entre el sonido y la imagen y la emoción de los personajes, más allá de eso, creo que espacialmente, cuando trabajamos con los elementos, a mí me parece increíble la abstracción que tienen los elementos que tú grabas. O sea, tú grabas un pito real y ese pito real yo puedo coger con el RX y decir, lo voy a cortar así y lo pongo aquí. O sea, como si fuera un Photoshop. Eso es porque Bueno, hay una, bueno, hay una como una forma de aproximación a la grabación ya como muy sabia, me parece. me decía Robert Capa que si la foto no es suficientemente buena es porque no está suficientemente cerca, ¿no? Pues extrapolando yo diría que si un sonido no es suficientemente bueno es que no estaba suficientemente cerca. Eso con animales salvajes no es tan fácil, requiere lo que hemos dicho 1000 veces ya hasta ahora, ¿no? Pues paciencia y algunos conocimientos y un poco de suerte, claro. Eso no. De todas maneras, a mí lo que me gustaría subrayar de esta charla, el trabajo que hacemos, que tampoco es que sea nada que no se haya hecho nunca, ¿no? Yo creo que dignifica mucho el oficio, ¿no? En mi caso es la naturaleza, pero cualquier montador, cualquier diseñador de sonido que se tome la molestia de buscar a un friki, que en este caso podría ser yo, para que lo que se podría resolver en la mayoría de las ocasiones con 4 ambientes de fondo y venga, tira para adelante porque no nos piden más, total, si al final son pajaritos, ¿no? Como siempre hemos dicho, pues a mí me parece que eso dignifica mucho esta profesión, ¿no? Le supone un incremento no solo por la calidad de lo que yo pueda hacer, sino por la intención de quien me lo encarga, ¿no? Entonces, cuando a ti no te vale con lo mínimo, pues creo que estás dándole una altura profesional al trabajo, pues que dignifica muchísimo, ¿no? Entonces yo me alegra mucho. O sea, que en este caso no solamente vamos a hablar de mí, yo creo que tenemos que hablar de la gente que está constantemente explorando e investigando de qué manera contar mejor lo que le han encargado que tiene que contar, ¿no? Muy pocos productores le van a pedir a Juan que me llame a mí para que le ponga un pito real grabando, no sé, cantando no sé dónde, ¿no? Pero eso produce una satisfacción porque creo que estamos trabajando con gente que se toma muy en serio lo que hace, ¿no? Y eso, bueno, pues yo lo tengo que agradecer. Aparte que yo os he dicho al principio que esto del cine es una parte de mi actividad profesional, ¿no? Yo me dedico a otras cosas con el sonido de la naturaleza. Pero hay una serie de conceptos espaciales, de balance de timbres, ¿no? O sea, de la tímbrica, que todo esté, que haya grave, medios agudos, medio tal, que esté todo como muy compensado, que suene armónico, que suene bonito, vaya, ¿no? Que aproxima ese trabajo a la composición, y si hay algún músico que nos perdone, musical, con otros elementos, pues eso es una cosa que yo he aprendido trabajando con gente con un grado de finura y de exigencia y de manías, porque Juan a veces era muy maniático, pues como Juan Ferro, ¿no? Que te hace
Como dice, no, esa curruca no vale, pues toma otra curruca. La pilotada. Y al final ya dice, pues, ¿qué sé, tío? Me acuerdo de una bronca que tuvimos, una bronca cordial, ¿no? Con unos pollos de un pájaro de la cigüeña negra, que a Juan no le gustaba. Yo decía, pero es que es muy feo, pero es que es la realidad. Y dice, pues no, porque esto es cine. Teníamos ahí unos disquisiciones sobre lo real y lo estético y no sé qué, y lo conveniente y todo, porque son muy enriquecedoras, ¿no? También hay que echar... Pasamos muchas horas en el estudio, o sea que hay que... Bueno, es muy interesante esto que has abierto, este hilo que has abierto es muy interesante porque es que muchas veces lo natural y la ficción chocan. Cuando tú construyes una ficción con elementos naturales, muchas veces los elementos naturales no están a la altura, muchas otras te sorprenden y dices, bueno, no sé, me acuerdo cuando descubrí al chotacabras gris, por ejemplo. Es que maravilloso para definir un horizonte. Digo, esto es para generar tensión. Específicamente diseñado para que se oiga, para pintar el horizonte en términos acústicos. Exacto, o el ratonero. Que además funciona muy bien, lo puedes acercar y retirar. A eso me refería yo cuando decía que la naturaleza ofrece tal cantidad de sonidos verosímiles que el montador tiene un montón de recursos hasta para discutir si es real o no. Que no te gusta el chotacabras gris, pues el chotacabras pardo. Que no te gusta pues lo que sea, ¿no? Eso es lo Pero sí ocurre, ¿no? perdón, Carlos, ocurre que muchas veces la naturaleza no da la altura, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces. Es decir, por ejemplo, con la sincronía, muchas veces, es decir, este pájaro, cuando abre la boca no estás emitiendo ningún sonido, pero claro, tú lo ves en una película y eso no funciona. Dices, algo tengo que poner, claro. porque si no parece que está mal esto, ¿no? Hay un dicho que hay un primer plano de un animal que abre la boca, un zorro abre la boca y todo el mundo dice, ¿está aullando? Los zorros no aullan. Pero claro, visualmente, otra, yo qué sé, ves un buitre volando y todo el mundo escucha el kia, kia, ¿no? Y los buitres son medio mudos y cuando vuelan nunca dicen nada, ¿no? Pero bueno, ahí también hemos tenido algunos rifirrafes cordiales, ¿no? Pero bueno, en general, Carlos, salvo... No, perdona. No, que salvo excepciones, lo que tú decías de los pájaros, claro, los pájaros no tienen labios. Si no tienen labios, no dicen pes ni bes. Luego, sincronizar el canto, la voz del canto de un pájaro es muy difícil. Hay que saber cómo funciona eso, ¿no? Porque ellos no te guían con los labiales, ¿no? Esa sincronía es difícil. Ya te digo, un pájaro no dice P y dices aquí en la P, en donde cierra el labio va la P, ¿no? No, es más complicado, ¿no? Pero bueno, sí, ya son cosas del oficio, ¿no? Carlos, si tú encuentras que hay algún tipo de analogía entre la ficción, por ejemplo, cuando queremos dar cierta sensación de placidez o cuando queremos generar tensión, entre lo que ocurre en la ficción y lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, cuando yo te digo, Carlos, aquí quiero generar tensión, entonces, por ejemplo, trabajamos con un grillo, ¿no? O con un insecto que va creciendo o unas capas de insectos que van creciendo y se van sumando y en un momento las quitamos porque planteamos que pasó algo. ¿Hay alguna analogía entre los estados de ánimo que planteamos en la ficción y los que ocurren en el mundo natural, digamos? Por ejemplo, ¿está relacionada la placidez con la hora de la siesta, por ejemplo, o la alegría con la primavera, o la tristeza con el otoño? ¿Hay alguna relación de este tipo? Cultural, solo cultural. No, mira, una aclaración. Cuando los pájaros cantan, eso que nos parece tan bonito y tan lírico, ¿no? Y qué maravilla la naturaleza, lo que tienen es una bronca entre ellos monumental. Cuando un pájaro canta, cuando un ciervo berrea, cuando un grillo estridula o cuando una rana croa, en realidad es un mensaje de desafío a otro. Me está diciendo, este territorio es mío, aquí mando yo, ¿no? O es una llamada de cortejo a una hembra, pero al tiempo de expulsión, suelen cantar los machos, y de expulsión a otro, ¿no? Entonces, la idea que tenemos del concierto, del paisaje sonoro como un lugar idílico y tal y cual, pues es una historia muy cultural. Entonces,
los animales van a lo suyo. Las tormentas atruenan cuando pues no hay ninguna razón narrativa para que un rayo, para que un trueno retumbe en un valle, ¿no? Otra cosa es que nosotros, culturalmente, le hayamos dado un significado a ese tipo de composiciones sonoras, ¿no? de conciertos naturales, ¿no? Entonces, cuando tú oyes un campo nocturno melódico de grillos, así como que ondulan, es una melodía suave y tal, en realidad los grillos no se están relajando, están en plena actividad, ¿no? Pero tú sí que lo identificas como un sonido de sosiego, que no hay perturbación. Es esa selección cultural, esa interpretación cultural de los paisajes naturales la que después trasladamos a las películas, ¿no? Pero no hay una relación directa entre lo que a nosotros nos sugiere un ambiente con lo que en realidad está pasando, ¿no? Pero vamos, yo pongo una chicharra en primer plano y empiezo a sudar, ¿eh? Porque, Claro, ¿sabes? La exacto. chicharra, el raca, pues para mí eso, pero porque yo lo asocio con recuerdos míos de estar en el campo donde yo pasaba calor escuchando las chicharras, ¿no? Ahí hay un juego también psicológico, ¿no? De que el sonido te retrotrae a lo que has vivido, ¿no? A los que has conocido previamente, ¿no? Es eso, no es más. Tú pones un aullido de un lobo y estás generando un paisaje agreste, ¿no? Sí. Pero Y si tú además ligado escuchas a muchos... al fondo, estás en una película de vampiros. Claro, ligado a mismo. mucha mitología, ¿no? Y a Claro, muchas claro, claro. lecturas y a mucha cultura cinematográfica, ¿no? El contexto es muy importante con los mismos instrumentos, ¿no? Con los mismos elementos, el contexto define completamente lo que quieres transmitir, ¿no? Por eso también es todo tan creativo, claro, pues porque tienes muchos... Pero sí que es verdad que acústicamente hablando, hay sonidos que con independencia de lo que digan y de quién los emita y tal y cual, pues tiene una serie de peculiaridades que inconscientemente asocias a una serie de imágenes, ¿no? A mí me gusta, bueno, estamos siempre con la coña de la curruca, ¿no? Las currucas son unos pajaritos muy chiquitines, muy cantarines, hacen mucho ruido y tienen voces muy resecas. Muy resecas me refiero con muy articuladas, con muchos agudos, rotas, con una cierta distorsión a veces, ¿no? Y esas voces resecas, esos animales, perdón, viven en ambientes muy resecos. Entonces hay una especie como de analogía entre el tipo de sonido con el tipo de paisaje que funciona muy bien. Y tú pones una voz líquida, como una oropéndola, que es un pájaro que vive en los sotos y tal y cual, pues estás viendo en realidad un ambiente húmedo, verde, fresco, ¿no? Que también hay una cierta analogía entre el tipo de sonido y el tipo de paisaje. Y eso lo explotas tú muy bien, ¿no? Ese tipo de trucos, porque son trucos, ¿no? Pero no, ese concierto de ahí fuera no tiene nada que ver con nosotros, salvo cuando se escapan. Cuando dicen adiós y se van, porque te han visto, salvo eso, no tienen ninguna relación O con sea que nosotros. los bichos ninguna... no nos hablan a nosotros, digamos. O sea, hablan entre ellos y pasan de nosotros un Obviamente, poco. obviamente, pero tú cuando vas por la calle, la gente no te está hablando a ti, ¿no? Están hablando entre ellos, aunque tú lo entiendas, ¿no? Pues es lo mismo, no es nada que no podamos entender fácilmente. Carlos, Bueno. estaría muy bien si ponemos, sé que preparaste un videíto que me parece muy interesante de cómo se construye o de cómo tú construyes un paisaje sonoro de un bosque, partiendo de los elementos por separado, que me parece que está muy, muy lindo para explicar un poco, para poner en práctica un poco tu plática, ¿no? De cómo grabar, cómo aislar los elementos y Sí, cómo construir con esos elementos un paisaje. sí. Así que no sé si lo podemos poner, estaría muy Me da bien un poco porque de lo vergüenza, escuché hoy perdona y me Juan, me da un poco encantó. de vergüenza porque en realidad nos estamos dirigiendo a profesionales, ¿no? Entonces explicarle cosas tan básicas, pero bueno, espero que lo vean simplemente como un divertimento y van a ver un elemento además, aparte de oír, que a mí me fascina y me divierte mucho, que es que juego mucho con los sonogramas, ¿no? Los audioespectrogramas. De hecho, lo que vas a ver es un audioespectrograma sacado directamente del RX, ¿no? Del RX7. Pero para mí es la caligrafía del sonido, ¿no? Cuando tú ves como unas notas toman forma y ves como en el espacio, en la altura y en la intensidad, parecen pictogramas, parecen caligrafías chinas, caligrafías árabes a veces, ¿no? Son las letras del
el sonido. Entonces, bueno, si lo que digo es muy trivial, porque lo es de hecho, y todo el mundo que lo oiga va a decir, vaya tontería, esto lo hago yo, esto es el ABC del montaje sonoro, por lo menos que disfruten de la caligrafía de esos sonidos, de cómo Bueno, se construye acústicamente un bosque. yo insisto en que tú sabes extraer esos solistas de la orquesta, que no es algo fácil de hacer, ni mucho menos. Y por otro lado, también me parece que viendo los espectrogramas estos que construyes, tiene mucho también de pentagramas, o sea, hay mucho de casi una pieza, una partitura musical desgranada, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, veámoslo y escuchémoslo, que merece la pena, creo. En el proceso de construcción sonora de un bosque tenemos que un pájaro solo, un zorzal por ejemplo, es una canción. Pero dos cantando a media distancia son una pelea por los límites de un territorio. Si añadimos otras voces, el sonido de la madera, el soplo del viento que todo lo difumina o el rumor del agua, tenemos un bosque. El graznido de una corneja dibuja un horizonte lejano. Un insecto define el primer término, en un arbusto o alguna rama. Y entre medias, rellenando todo el espacio, los coros de grillos y anfibios al caer la tarde, o los sonidos más resecos de los saltamontes y los zumbidos de las abejas por la mañana, que si los sustituimos por la sierra de las cigarras, hacen que el calor de mediodía llegue al bosque. De una manera muy resumida, muy simple y muy fácil de entender, un poco un resumen de todo esto que hemos estado hablando en cuanto a colocación, diversidad, intenciones y distintos mensajes audiovisuales en esos sonidos. A mí me parece como que está todo, ¿no? Lo que intentamos con nuestro trabajo en la ficción. Está para unir un poco los dos mundos, ¿no? El de la naturaleza y el de la ficción. Creo que también están en este pequeño relato que has hecho, están todos los elementos que pretendemos transmitir los que hacemos sonido para ficción audiovisual, ¿no? Está un sentido narrativo, hay sensaciones, hay emociones, hay riqueza tímbrica, hay riqueza espacial, hay profundidad de campo, hay primeros términos. O sea, para mí está todo. O sea, en esto que has hecho, sé que por lo que me contaste ayer, que no lo hago en un ratito, pues aquí para mí está todo lo que yo pretendo cuando hago sonido para audiovisual de ficción, ¿no? Están todos los elementos. Simplemente le falta la relación con la imagen y la intención que una imagen particular o que queremos provocar con esa relación. Pero excepto la imagen, en cuanto a sonido está todo, ¿no? Bueno, yo creo que es una película de cine ciego, ¿no? Todo el mundo entiende el cine mudo, ¿no? Pues esta es una peli de cine ciego en la que no hay imagen. O mejor dicho, si hay imagen, es la imagen sonora. La construyes tú en la cabeza, ¿no? En la pantalla, sino lo que tu cerebro es capaz de construir y recordar cuando el sonido, el oído es el sentido de la evocación junto con el olfato, ¿no? Entonces, quien haya estado en el campo oyendo esas cosas, a lo mejor no sabe que eso es un picamaderos o que era lo que sea, ¿no? Un zorzal. Pero sí que sabe
sí que sabe de qué estamos hablando, sí que entiende la música, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante en todo esto que lo hemos dejado un poco quizá para el final, y es que a mí me parece que no estáis de acuerdo que el sonido es no hablo de la palabra ni de la música, el sonido está muy desaprovechado, es un recurso que de conocer sus capacidades narrativas y emocionales se utilizaría mucho más, o que, mejor dicho, cuando se conocen, se usan mucho y es muy eficaz, ¿no? Ujú. Y esto es un pecado que pasa mucho en el cine, que pasa mucho en el cine documental, que eso es más pecado todavía, ¿no? Porque no creerse que la naturaleza se puede contar a sí misma con sus palabras, pues es un pecado grave a la hora de narrar la naturaleza con audiovisual. Pero yo creo que ese tipo de cosas ofrecen a los realizadores, a los directores, a los montadores, una posibilidad de enfocar sus narraciones de una manera sustancialmente distinta, ¿no? O sea, si tú sabes que tienes una serie de elementos, o sea, si tú tienes que contar una batalla con los sonidos de una pistola, la vas a contar de una forma, y si dispones de todo un ejército, la vas a contar de otra, ¿no? De esta manera, si tú tienes que contar una acción que transcurra en la naturaleza, no hablo un documental de naturaleza, sino como un western, ¿no? Que todo transcurre en el paisaje. Si tú dispones del paisaje para hacer lo que quieras, como montador, como realizador, tu narración va a ser distinta y yo creo que más sugerente también, ¿no? O sea, que es un buen elemento a la hora de ofertar para que dejen que suene y que dejen que narre. Y que se puede combinar también la intención narrativa con la verosimilitud, que eso es algo que para mí es fundamental. Es como a nadie se le va a ocurrir poner en una película de época a alguien con unos jeans y una camiseta, pues tampoco tiene sentido no ser verosímil a la hora de tratar el sonido, ¿no? Hay un ejemplo, yo no sé, creo que una película era un western que se había rodado en Europa reciente, que se llamaba Los Hermanos Sisters, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Estaba muy bien, y a mi opinión la banda de sonido era excelente, estaba muy, 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 muy bien hecha, ¿no? Tenía todo lo que decimos, espacio, narración, tensión, intensidad, tenía de todo, ¿no? Había una cuestión curiosa, ¿no? Y es que la habían montado en París. Quien fuera, no sé quién fue, el técnico el diseñador de sonido la había montado en París, ¿no? Y entonces, oyendo la peli, yo decía, joder, si está cantando un cuco. Estábamos en Arizona, supuestamente, ¿no? O en Arkansas, yo qué sé, ¿no? Y digo, pues eso es una curruca, nuestra famosa curruca capirotada. Y es que el montador, el diseñador de sonido, había utilizado una librería de aves europeas. Y todo lo que sonaba en esa película, era una banda de sonido europea. Pero funcionaba perfectamente. O sea, a mí me parece mal, pero lo cierto es que funcionaba perfectamente. Sonidos resecos cuando estábamos en el desierto de Arizona, sonidos más dulces y líquidos cuando estábamos en una cascada, cosas así, ¿no? Es decir, que, bueno, como recurso aguanta todo tipo de... Sí, pero estuvo bien. Voy a contar la anécdota, esta estuvo muy bien. Ahora, el otro día que encontramos en Twitter alguien que decía bueno, que el cine carecía de esta verosimilitud sonora en cuanto a la naturaleza, y que había escuchado Buñuel en El laberinto de las tortugas, en el que bueno, trabajamos juntos, y tú hiciste gran parte de esa investigación sonora de cómo sonaban las urdes. Y es muy gratificante, ¿no? Cuando alguien dice, no, he reconocido el sonido de las urdes, esto es el sonido de las urdes, así suenan las urdes, es muy gratificante, ¿no? Bueno, a mí me supuso una gran satisfacción, ¿no? Porque siempre piensas además que este tipo de trabajos en ficción, ¿no? En documentales en ficción, de hecho lo está en un segundo plano y, bueno, pues tiene una importancia para nosotros mucha, pero en el total de la peli pues es una importancia relativa, ¿no? Entonces, bueno, esto significa que igual no es tan relativa la importancia, sino que tiene más de la que nos creemos, ¿no? O sea, que yo también quiero reivindicar la capacidad de este tipo de trabajos, y a quien habría que contárselo de verdad es a los realizadores, a los directores, ¿no? Que están desperdiciando un recurso
naturaleza, cualquier tipo de mundo sonoro, de universo sonoro, ya sea de ficción o de ciencia ficción o lo que sea, en gran medida lo están desperdiciando. No saben el recurso que tienen ahí que le podrían sacar mucho partido para apoyar a su historia, no para lucirse nadie. Sí, hablando no solo de la ficción, ayer escuché justo un podcast de una entrevista que le hicieron en un podcast de cine a Randy Thom, y contaba una anécdota que tenía con George Lucas, en la que George Lucas le dijo, no, para mí, esta famosa frase de para mí el sonido es el 50% de la película, y entonces Randy Thom le dijo, bueno, entonces sería bueno que también sea el 50% del presupuesto. Sí. El tiempo. Y estaría bien que tú le pudieras decir a uno que se calle que vas a meter. Pero sí que creo que realmente tiene un valor agregado el trabajo a conciencia de verosimilitud en el sonido, y el utilizar esa verosimilitud, unirla a un trabajo de narrativa audiovisual, que para mí es algo, o sea, ya no me planteo pensar en trabajar una película en donde pueda haber espacios naturales, sin decir, te voy a llamar a ti, Carlos, vamos a trabajar, porque me parece que esa unión entre la verosimilitud y lo dramático, que además genera también en gran parte esa verosimilitud, porque si realmente a alguien le provoca que esos sonidos de Extremadura le suenen a Extremadura, también hay una cuestión de conexión emocional muy fuerte, ¿no? Sí, y también crea un problema, y esto a lo mejor da para otra charla de este tipo y abrir una nueva melón, es con la música. Las atmósferas sonoras no siempre conviven bien con la música, es decir, hay sonidos que se cancelan. Por ejemplo, un zumbido continuo de abejas, que define muy bien una pradera, no convive bien con unas cuerdas, con unos chelos. Es decir, luego en la mezcla te encuentras con grandes problemas a la hora de combinar sonidos que, en términos estrictamente acústicos, se pisan, se molestan. Y sabemos que siempre es más fácil bajar una pista de sonido que cargarte una sección STEM de música, ¿no? Pero esto también obligaría a trabajar conjuntamente, por lo menos conceptualmente al principio, las dos partes fundamentales de la banda sonora, que es, yo me niego a decir que la banda sonora es la música solo, ¿no? Para mí la banda sonora es todo, pero bueno, las dos mitades, que son la música y el diseño sonoro, ¿no? Sí. Cuando solo hay música, vale, cuando solo hay ambiente, vale, pero en esos puntos en que conviven, cuanto más rica sea y más narrativa sea la banda de sonido ambiente, más problemas vas a tener a la hora de mezclarla con la música. Es que la banda mucho, ¿no? La banda, por eso me gusta que nos hemos referido un poco al sonido de la naturaleza como una orquesta, ¿no? Porque la banda de la naturaleza, digamos, es muy musical. En ese sentido, también me gustaría preguntarte, es algo que a mí me pasa mucho, y es que cuando no tengo tiempo de desarrollar un sonido de naturaleza a lo largo de una secuencia, cuando la secuencia no me da esa posibilidad porque por el diálogo o por la música o por otros elementos de la banda que no me permiten este desarrollo, siento como que merma esa potencia, ¿no? ¿Tú crees que hace falta un desarrollo en el tiempo para que esa musicalidad tenga todo su esplendor? Yo creo que sí, que cualquier sonido, o sea, así como una imagen es instantánea, ¿no? Es un parpadeo, que decía el otro, ves un flash y te lo has entendido. El sonido requiere un desarrollo para que tú lo comprendas. Con la música sucede, ¿no? Entonces, claro, todo esto que hemos dicho, toda esta hora que llevamos hablando, se refiere a aquellos momentos en los que la duración, la longitud, el montaje permite que esta composición sonora se desarrolle, ¿no? Evidentemente, si son 4 planos de 2 segundos, no hay nada que hacer, ¿no? Al revés, muchas veces sucede que tú tienes una banda sonora muy rica, la combinas con una banda musical muy rica y aquello resta, no suma, al revés, hay que cargársela, ¿no? Lo sabéis de sobra, es que también os estoy hablando de cosas que sabéis 1000 veces mejor que yo, ¿no? Pero sí, el sonido requiere tiempo para desarrollarse y ser comprendido, porque tú no la pillas a la primera, y requiere tiempo también para
para que el oído se acostumbre a ello y lo entienda. Y luego también para modularlo, ¿no? Subir, bajar, ya sabes, ¿no? Que te voy a contar a ti, Juan, que esto hace falta. Pero bueno, esa selección sería ideal trabajar sabiendo a qué van a sonar las cuerdas, a qué van a sonar los violines, a qué van a sonar las flautas y los vientos y las percusiones, o al revés, a qué van a sonar las abejas para componer los dos elementos, componerlos, por lo menos a veces, no te digo todo el rato, pero a veces que convivan bien, ¿no? Daros las gracias. Ahora ya sé, cuando me pregunten por ti, ya sé definirte. Creo que eres un artesano, ¿no? Un poeta y un filósofo del sonido, básicamente. Vale. Nada, Juan y Carlos, muchas gracias por compartir todo vuestro conocimiento. A vosotros, muchas gracias.